por el PJ, ingeniero agrónomo, Luis Basterra. Ingeniero, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bueno, Tiempo Argentino dice, el mercado no cree en el presupuesto y opera el dólar futuro a 56. Porque, a ver, ¿qué está pasando? Me hace acordar al 2001. Uno lee tapas de determinados diarios, dice, bueno, ya está, el acuerdo está cerrado, el dólar baja, los bonos pum para arriba, los inversores están contentos. Y después lee otras tapas y dice, la economía se desploma, el consumo se desploma, el mercado no cree. ¿A qué es lo que hay que creer, diputado? ¿Nos puede orientar un poco? Y hay que creer sobre qué intereses representa cada uno en toda esta historia. Y si uno analiza, por un lado, los intereses que representan los medios de comunicación, va a encontrar allí la percepción de la realidad o la intención de cómo quieren que la gente la perciba. Entonces, cuando en un titular se pone que aquí el país está bárbaro, que en vez de llegar a 42% la inflación va a llegar a 40%, van a decir controlaron la inflación. Y ponen las noticias en una clave que es la de proponer a la gente de que este es el camino correcto. Y cuando uno se despacha con la realidad, y la realidad aún en los sectores poderosos se mide por dinero, cuando uno ve esto que recién decías vos sobre el dólar futuro, lo que indica es que este es un presupuesto absolutamente irreal. Este presupuesto es un dibujo, como lo han sido los presupuestos anteriores, en los que acuerdan una cosa y hacen otra, ya sea por medio de la derivación de partidas o por la subejecución. Entonces, hacen presupuestos que finalmente no se condicen con el sentido que tiene el presupuesto, que es guiar la asignación de los recursos en un Estado. Para usted... Sí, perdón. No, al contrario, no quería interrumpir. Simplemente si para usted, más allá de la posición de ustedes, que ayer dieron una conferencia como bloque Frente para la Victoria, si para ustedes igualmente, en general por lo menos, va a mandar esa señal que quiere el gobierno y va a salir con media sanción de diputado o no. Nosotros creemos que este presupuesto así como está, y si no se le hacen profundas modificaciones, entendemos que no es aprobable. Es realmente que no esté incluido, por ejemplo, el Fondo Solidario Federal, es decir, repartir un impuesto como son las retenciones, como se distribuía hasta hace poco tiempo atrás, un mes atrás, es un elemento que en una situación de tanta crisis como es a la que nos han llevado este gobierno, es imprescindible que esté escrito, y que esté escrito como ley, y que haya un compromiso de no vetarlo, que se rediscutan los términos de lo que es el acuerdo del Fondo Monetario y cómo se van a enfrentar esas deudas, que ni se ponga en discusión cuáles son los criterios de renegociación, que explícitamente lo ponen en los considerandos, que piden que se le habilite a que se renegocie de acuerdo a las condiciones de mercado, que son todos los actos que representan los intereses de quienes forman parte de este gobierno. Si todas esas cosas no se modifican y no hay ninguna pista como para suponer de que eso se va a modificar, no se puede aprobar este presupuesto. Pueden haber diputados que puedan considerar que este es un presupuesto que hay que aprobar, sobre todo con esa muletilla de fortalecer la gobernabilidad. Pero fortalecer la gobernabilidad lo que significa es desestabilizar permanentemente la relación de los individuos dentro de la sociedad, llevándolos a una confrontación ante la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas. Entonces ahí se termina la gobernabilidad. La gobernabilidad no significa darle leyes a este gobierno para que queden satisfechos sus propios intereses y no los intereses del conjunto. Y en ese sentido, la posibilidad de que el diputado se apruebe no va a estar ligada a que el presupuesto sea bueno, sino al nivel de compromisos que tengan algunos
espacios políticos con la extorsión que hace este gobierno cada vez que tiene que girar recursos, adelantar fondos para provincias que están en situación conflictiva, ya sea por sus finanzas o situaciones personales de algunos diputados, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bah, dejémoslo ahí. Ingeniero, usted que es un hombre especialista en el tema agricultura, es integrante, bueno, es el vicepresidente primero de la Comisión de Agricultura, ¿cómo están? Porque uno puede pensar, bueno, pero acá hay sectores ganadores, si uno lo dice así, genéricamente involucra todo, ¿no? El campo, las finanzas y la energía. Ahora, ¿el campo es uno solo o hay que distinguir? Y eso es también otro gran éxito que ha tenido el poder fáctico de presentar al campo como uno solo y al campo como agredido por nuestro proyecto nacional y popular. La realidad es que se estiman que hay alrededor de 250.000 unidades económicas, entre 250.000 y 300.000, de las cuales entre 230 y 250.000 son agricultura familiar, es decir, una familia que vive de la producción y que está radicada en el campo, y que normalmente son productores de alimentos que se consumen en el mercado local o que sirven para el sustento de la familia propia. El feriazo que se está haciendo en la Plaza de Mayo es una demostración de eso que usted dice, es parte de ese fenómeno. A ese segmento, el que le hayan quitado en su momento las retenciones, no le da ni le viene, porque son productos que entran al mercado interno y que cada vez que hay una devaluación como la que hubo, muchos de sus insumos están cotizados en dólares, por lo tanto se incrementan sus costos, pero no se incrementa el valor de sus productos, porque están ligados o se incrementan de manera diferencial, porque están ligados al consumo interno, y con la recesión en la que se vive, el beneficio que alcanzan esas economías está en jaque. Lo mismo que las economías regionales, ya de segmentos de medianos a grandes productores incluso, que ya en nuestro gobierno no tenían retenciones o tenían retenciones equivalentes a los reintegros a las exportaciones, con lo cual el impacto que tuvo la quita de retenciones, que fue la única medida que tuvo este gobierno para el sector agropecuario, tampoco los impactó, y por eso están en crisis y siguen en crisis la fruticultura, el algodón, todos los cultivos regionales ninguno de esos ha crecido ni media hectárea en estos años maravillosos de un gobierno que piensa en el campo. En el único campo que ha pensado este gobierno es en las grandes explotaciones, en las explotaciones concentradas, los cuales productoras de commodities, a los cuales la liberación del dólar en su momento y de los cupos de exportación y la baja y la quita de retenciones en algunos ha hecho que su tasa de rentabilidad mejorase muchísimo, ¿no? Claro. Ahí sí que lo que serían las retenciones y una devaluación, ahí sí al sector del agronegocio pampeano, ahí sí beneficia. Y mucho, porque en ese modelo el capital compite contra el trabajo, y entonces aquel mediano empresario que tenía 200 hectáreas, 150 hectáreas, ante la llegada de un pool o de un grupo empresario importante, lo que hace es alquilar su campo. Entonces hay un proceso de concentración, una vez que se acumula, ese pool acumula o deriva recursos, termina adquiriendo muchos campos y concentrando, o deja fuera de la cancha a pequeños y medianos productores. Y entonces la liberación absoluta de las retenciones y la falta de un modelo de apoyo a la pequeña y la mediana empresa agrícola y agropecuaria ha hecho que el proceso de concentración se incremente. La quita de retenciones atenta contra la agregación de valor y por lo tanto hay una reprimarización, hay una disminución de la transformación de esa materia prima en el territorio argentino, y cada vez se exporta más de manera bruta, cada vez se exporta más grano y menos biodiesel, por ejemplo. Entonces cada vez se exporta menos pollo, porque el producto que utilizan para alimentar a los cerdos y a los pollos
tiene hoy no tiene gravámenes y entonces sus valores relativos dejan de ser competitivos o le quita competitividad, o es más fácil y más barato exportar granos de manera sin agregación de valor. Entonces todo este modelo tiende a esa figura, con un gobierno que además ni siquiera le pide que ingresen las divisas, que esa es la otra parte. Eso es increíble, eso sí que es insólito. Es increíble. Entonces estamos pidiendo dinero afuera cuando tenemos una fuente de ingreso de dólares que perfectamente, podrían contribuir a disminuir el déficit de la balanza externa. Sí, eso es. Y ahí es donde uno dice, ¿para quién trabajan? Y trabajan para ese segmento, para el que tiene el dinero afuera, para el que exteriorizó los bienes a través del blanqueo, y este gobierno se niega en el presupuesto a incrementarle el pago por esos bienes. Entonces, bueno, ahí entonces las tapas empiezan a funcionar para un lado y el otro, volviendo a tu planteo inicial, ¿no? Muy interesante escucharlo. Vamos a volver pero para hablar bien sobre el tema agropecuario, porque nos interesa cómo usted va segmentando y marcando las diferencias. Así que quedamos para una próxima nota, ingeniero. Le agradezco mucho. No, muchas gracias, y una solidaridad con los muchachos de Agricultura Familiar del ex Ministerio de Agroindustria, ahora Secretaría, que han sido despedidos prácticamente 1.000 trabajadores que acompañaban a esos agricultores familiares. Este gobierno los ha despedido. Ese segmento se queda sin el apoyo y acompañamiento tecnológico que representan ese personal. Qué increíble, increíble. Bueno, gracias, ingeniero, un abrazo. No, por favor, un abrazo. El diputado nacional PJ, ingeniero agrónomo Luis Basterra, vicepresidente de la Comisión de Agricultura, hablando interesante para hacer una nota con más tiempo.